El pasado domingo, Ecuador escogió al nuevo presidente de ese país. El joven empresario Daniel Noboa es el nuevo mandatario electo de Ecuador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrentó a la candidata del correísmo Luisa González. Con el 92% de los votos escrutados, el candidato Daniel Noboa obtuvo el 52.23% de los votos, casi 5 millones de votos, 4.9 millones para ser exactos, contra el 47.7% de González, 4.5 millones de votos. Para analizar este tema tenemos a nuestro analista internacional, Cristian Cárdenas. Cristian, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Gracias por la invitación. Cristian, ¿cuál? Andrés, Te escucho sí, perfectamente. dime. ¿Cuál es la lectura que usted hace de las elecciones de Ecuador, teniendo en cuenta todo lo que pasó antes, es decir, la muerte de un candidato presidencial, algo que no pasaba en ese país en toda su historia, una elección muy reñida entre dos modelos de estados y de países bien distintos? Pues a ver, hay que ser claros en este sentido, y es que las elecciones en Ecuador en este periodo fueron quizás una de las elecciones más tropezadas o más turbulentas en toda su historia. Por primera vez se apeló a un mecanismo constitucional del gobierno ecuatoriano, el cual se llama la muerte cruzada. Ya esto lo habíamos explicado en el programa previo cuando hablábamos de este asunto, cuando explicábamos que la muerte cruzada es un mecanismo constitucional con el cual el presidente puede convocar elecciones disolviendo al Congreso ante, pues ante una falta de gobernanza y una crisis institucional. Y también con este término de muerte cruzada se refiere a que también su propia presidencia veía el fin al disolver la Asamblea Nacional. Con esto pues se convoca unas nuevas elecciones que ven su primera vuelta el 20 de agosto, cuando eh, tras el asesinato del candidato que estaba liderando quizás la segunda intención de voto, Fernando Villavicencio, es asesinado. Más de 30, 40 disparos se estaba hablando. A esto se le suma ya en tiempos más recientes que los asesinos, 6 colombianos que estaban encarcelados allá en Ecuador, fueron asesinados en la cárcel, lo cual también habla de quizás una mano negra, un aparato por detrás, porque dice, sobre el bien y el mal, que acabó con la vida de estos asesinos, que quizás no quiere que se sepa la verdad detrás de esto. Más allá de este episodio, que obviamente hizo que estas elecciones fueran tan controversiales en el país, esto nos dejaba a un correísmo que llegaba fuerte, que llegaba imponiéndose en el gobierno ecuatoriano tras haber sido derrotados por el actual presidente Guillermo Lazo, y que buscaba esta nueva oportunidad para volver al país. Lo hacía con fuerza, lo hacía a nombre de una candidata, Luisa González, que venía como una fiel seguidora al correísmo, a Rafael Correa, quien se encuentra en el exilio precisamente por una serie de acusaciones por actos de corrupción en su país. Y con la llegada de esta mujer se esperaba un poco lo que podía estar pasando también en el caso boliviano, en donde ante la llegada de Luis Arce se le permitió a Evo Morales lavarse la cara y poder volver con nuevos aires a su país, aunque bueno, ahora están en una crisis política precisamente porque Luis Arce no se convirtió en un títere de este candidato. En fin, volviendo al tema, ante la muerte de Fernando Villavicencio, que era el segundo para las elecciones, todos postulaban a que Cristian Zurita, que era su sucesor tras el asesinato, llegara a esta segunda vuelta contra Luisa González. Sin embargo, vaya sorpresa. El que aparece en la palestra política es Daniel Noboa, un empresario, administrador de negocios de la Universidad de Nueva York, con una maestría en gobernanza, hijo de Álvaro Noboa, dueño del Grupo Noboa, una empresa bananera gigantesca en el Ecuador, que ya se había lanzado a la presidencia en 5 ocasiones, llegando a estar en 2006 el punto más cercano para a punto de ganar, pero perdió contra Correa. Pues este empresario es el que llega a segunda vuelta, tomando por sorpresa a todos que lo posicionaban en una tercera
o A incluso hasta esta una hora, cuarta posición. con más del 90%. Continúa, por favor, continúa. Con un 40%, pues sí, que no lo ubicaba ni en una tercera o una cuarta posición, como una de estas fuerzas políticas que, que sí, pues que no representaba favoritismo y que no se ubicaba, y aquí es el punto clave, no se ubicaba en ninguna de las dos partes del espectro político. Sí, Entonces es algo que le favorece mucho a él. sí, pero varias cosas que es importante aclarar. Daniel Noboa va a ser presidente no por un periodo constitucional completo, sino solamente por 17 meses. Esto a raíz pues, de la aplicación del mecanismo de la muerte cruzada que muy bien explicabas, que disuelve el Congreso y fuerza a una nueva elección digamos, en Ecuador. Es un empresario joven, 35 años, descendiente hijo de Álvaro Noboa y heredero de una de las fortunas más grandes en Ecuador. Y obviamente aquí podríamos decir vencedores y vencidos. Claramente podríamos decir que el principal vencido aquí es el correísmo, todo lo que representa el movimiento de Rafael Correa, que intentó por segunda ocasión llegar al poder, pero que falla. Pero también tenemos un país dividido, porque la diferencia, aunque es contundente, tenemos 4.7 millones de votos por parte de Noboa, pero la candidata del correísmo sacó 4.5 millones de votos también. Ese es el principal reto de Noboa, unir al país. Aquí, y esto es quizás lo que le favorece a Noboa, y es que Noboa, a pesar de que lo pueden perseguir los fantasmas de su padre, a quien durante los periodos en los que él se lanzaba, se le acusaba de ser un representante de la plutocracia y la burocracia excluyente al ser un millonario que quizás quería dejar el país exclusivamente en las manos de los de su misma clase, por decirlo así, para la gobernanza del mismo. Álvaro Noboa se ha sabido deslindar un poco, ya que mientras su padre estaba en estas correrías políticas, él estaba en Estados Unidos preparándose precisamente casi que para tomar este puesto, para lanzarse a la política, pero por cuenta propia, sin ser un delfín. Como les comentaba, sus estudios son administrador en negocios de la Universidad de Nueva York, una maestría en gobernanza de la Universidad de George Washington, fue ya asambleísta en el año 2021 y llegó a liderar o presidir la Comisión de Desarrollo Económico, lo cual lo dejó en una posición de quizás no ser el más apto en experiencia política, pero sí de ser alguien que conoce y que ha estado inmerso en todo lo que ha sido esta crisis política. Frente al correísmo, él fue muy inteligente y se puede decir que aunque lo han querido ubicar en la derecha o la centroderecha, intentando ubicarlo en el espectro contrario al correísmo, él mismo se ha definido como de centro izquierda. Sus políticas sociales pues abarcan principalmente lo que se puede considerar el progresismo, apoyando minorías, comunidad LGBTI, el desarrollo de la población más pobre del país, etcétera, etcétera, lo cual lo deja en una posición muy buena. Y el hecho de que no haya llevado ataques directos hacia su rival político, lo deja en una posición que le permiten quizás negociar con los asambleístas, que sí son de mayoría correísta, para al momento de pasar todas las reformas y todos los decretos en lo que seguramente es un gobierno de emergencia hasta mayo de 2025. Sí, hay uno de los temas que hay que rescatar es que en su campaña él dijo, no voy a acudir a la campaña sucia. Dijo, dile no a la campaña sucia fue el eslogan que utilizó en su campaña y parece que le dio resultado. También el hecho de que es un empresario joven que representa, fíjese que los otros candidatos eran personas mayores con unas imágenes un poco desgastadas. ¿Eso pudo haberlo ayudado a consolidar este triunfo, Cristian? Claro, el voto joven fue súper importante en la victoria de Novoa. El hecho de que él, pues como tú mismo lo expresas, candidato de 35 años, que llegaba no como un outsider, pero sí como alguien que no seguía ninguna de estas corrientes políticas, ya sea pro-correístas o anticorreístas, es algo que también le permitió mucho y es algo donde, pues a opinión personal, demuestra el pleno ejercicio de la democracia ecuatoriana, donde la población de este país estaba cansada de estas luchas entre correístas y anticorreístas
o entre izquierda y derecha, y optó por una opción que se puede decir que es de centro. Se puede decir que Noboa era el tibio al cual le llegaron súbitamente también los votos de aquellos anticorreístas a los cuales lideraba Fernando Villavicencio, que pues en paz descanse y no sigue, no pudo continuar en esta carrera presidencial. Así que sí, ese voto juvenil, propuestas también que apelaban a la creación de empleo y a la búsqueda de empleo para los jóvenes del país, unas propuestas de seguridad que yo puedo decir casi que son un guiño a Bukele, ya que propone mano dura contra el crimen, una reestructuración de las cárceles, donde mientras se crea un nuevo sistema carcelario, donde los presos no tengan quizás tantos beneficios que son los que les han permitido llevar todo lo que han hecho en los últimos años en Ecuador, de estar básicamente liderando el narcotráfico desde las cárceles. Él propone cambiar todo esto y dejarlos un poco al estilo de El Salvador, sin enchufe, sin grandes beneficios, cortarles como todos esos servicios que les permiten seguir ejerciendo el crimen desde el lugar donde se supone que deberían estar pagándolo. Es entonces estas posiciones las que le permiten ganar mucho voto joven, pero también el haber llegado a segunda vuelta como la única opción de o eres correísta o eres anticorreísta. Los anticorreístas también se van de lleno con él, y es lo que le permite duplicar y casi que un poquito más los votos que había obtenido en la primera vuelta. Finalmente, Cristian, la elección de Daniel Noboa en Ecuador, ¿cómo deja el tablero político de Sudamérica? Porque fíjese que muchas personas salieron a celebrar o a felicitar a Daniel Noboa por ese triunfo. Sin embargo, nuestro gobierno, que parece que estuviese centrado en Oriente Medio, no se ha pronunciado al respecto, ha guardado silencio y muchos dicen, ¿por qué tan interesado el gobierno del presidente Petro en los temas de Oriente Medio y no mira para nuestro patio trasero, en el buen sentido de la palabra, Ecuador, que es nuestro vecino de toda la vida? Pues hay que decirlo claro, el gobierno Petro estaba más que ilusionado esperando que llegara un gobierno correísta. Es un gobierno con el que tienen afinidad, pues es una corriente política y un precedente con el que tienen afinidad con ese socialismo latinoamericano del siglo XXI, como se denominaba ese periodo, pues donde tuvo su mayor auge en el año 2008, cuando teníamos a Lula en Brasil, a Chávez en Venezuela, a Correa en Ecuador, que le daban luces y mostraban quizás que ese socialismo latinoamericano sí podía funcionar. Y es que hay que ser honestos, el gobierno de Correa fueron unos gobiernos muy buenos para el Ecuador, fueron gobiernos que permitieron grandes avances en infraestructura, en políticas sociales y demás, y es por ello que se mantiene como esa nostalgia a favor del correísmo en este país. Por ello, pues no me parece extraño que quizás estas felicitaciones no vengan directamente del presidente, o quizás se tarden esperando quizás un aviso de Cancillería que lo forcen, que lo lleven a hacer este reconocimiento por sus redes sociales tan polémicas, y que lo que tal vez veamos sea una nota de Cancillería felicitando estas elecciones, pero no de viva voz o de vivo trino de parte del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Cristian, por ayudarnos a entender lo que se eligió el pasado domingo en Ecuador. Daniel Noboa, 35 años, el presidente más joven en la historia de Ecuador, pero gobernará por un periodo corto, 17 meses. En Ecuador no hay reelección, ¿cierto? Allí es donde está el asunto. Nova sí se va a presentar a elecciones en 2025. Se va a lanzar a la reelección, pues ya esperemos a ver si tiene un buen gobierno y si esta forma de gobernar le permitirá ganar nuevamente las elecciones en el año 2025. Muchísimas gracias por su análisis, Cristian. Le deseamos un buen resto de día. Muchísimas gracias a ti, Andrés, y también les extiendo un cariñoso saludo a toda la audiencia de Radio Guatapuri. Feliz día.